Muy bien. Ahora vamos a ver el punto 3 de este apartado que es ciencia y cábala. La vez pasada hablábamos de el libre albedrío en la voz en los escritos que nos dejó el Rab Lynam de aquella grabación que se llevó a cabo en el 2007. Alguna ocasión que vino a México. Bueno, ahora vamos a trabajar el punto número 3, que es la unicidad del ser humano en el universo. No es un punto adicional, no es un punto que debamos de dejar al garete o como algo sobrepuesto en la cábala. Es un punto muy, pero que muy crítico para el trabajo espiritual. Debemos entender que esto forma parte de la realidad verdadera, no de la actual visión de la vida que tenemos en este mundo. Esto es muy importante, tan importante que si no entendemos esta situación de la unicidad, de que todos somos una sola criatura, de que lo que veo afuera es producto mío. Si no entendemos y dimensionamos correctamente esto, no vamos a poder caminar ni un milímetro adelante. Así de crítico es el que entendamos esta situación. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice el RAF al respecto. La ley de desarrollo, vertida sobre toda la realidad, desempeña todas sus funciones bajo la fuerza del gobierno superior, es decir, sin preguntarles a los seres humanos, habitantes de la Tierra. Y a la vez implantó el Señor en el ser humano intelecto y autoridad, permitiéndole asumir esta ley de desarrollo bajo su propio dominio. Y está en sus manos acelerar el proceso de desarrollo por propia voluntad, de manera libre y totalmente independiente de las cadenas del tiempo. Lo dice el Rabbi Yehuda Shlach en su artículo La paz en el mundo. Y empieza el Rab con lo siguiente. Miles de científicos, a juzgar por los últimos informes del panel intergubernamental para el cambio del clima, establecen que debemos detener nuestro antagonismo con la naturaleza. Es decir, debemos de detener el estar contra la naturaleza, como hemos estado haciéndolo en los últimos siglos, y empezar a trabajar en armonía con ella. Explican que la naturaleza sabe cómo y sabe cuándo actuar. Si tan solo nos quitáramos de en medio, las cosas se resolverían. De forma similar a como el cuerpo tiene un sistema inmunológico. Bueno, la naturaleza tiene mecanismos que mantienen el equilibrio. Así pues, de forma similar, los cabalistas establecen que las células en el organismo se encuentran unidas con el fin de sostener al organismo en su totalidad.
Cada célula en el cuerpo, pues, recibe lo que necesita para su mantenimiento e invierte el resto de su energía en el resto del cuerpo. En la naturaleza, en cada nivel de la naturaleza, dice el rap, el individuo trabaja para beneficio del colectivo del que forma parte y en el que a la vez encuentra su plenitud. Sin actividades altruistas, el cuerpo no puede subsistir. De hecho, la vida misma no podría mantenerse. Es solo cuestión de pensar en ello y ver que así es. Este balance, sigo leyendo, este balance es un equilibrio dinámico, controlado por mecanismos de regulación interrelacionados, los cuales no están pensados para los elementos que lo componen, sino para el sistema en su totalidad. Imaginemos el caos en el que nos encontraríamos si cada uno de los órganos se preocupase únicamente de sí mismo, en lugar de cuidar la salud de todo el cuerpo. Imagínenselo. Pues sería ciertamente un caos y no existiría un cuerpo. Así de simple. No podría existir un cuerpo. En tal situación, sigo leyendo, los órganos robarían vasos sanguíneos unos a otros, impidiendo la nutrición de los órganos adyacentes y el suministro de oxígeno. Aquellos que se dedican a crear o producir anticuerpos los atacarían porque los considerarían órganos ajenos. Y de esta forma, los que tuvieran defensas más poderosas, pues acabarían con los más débiles. Y como dije anteriormente, ahí arribita, aquí lo confirma el rap, pronto, muy pronto, el cuerpo perecería, claramente, al igual que los órganos egoístas. Algo muy parecido sucede con el llamado cáncer. Son células que se niegan a morir y echan a perder al sistema. La bióloga evolucionista Elizabeth Sahtouris es consultora de la ONU, sostiene, y cito, cada molécula, cada célula, cada órgano tiene su propio interés egoísta. Cuando cada nivel del cuerpo muestra esta intención, fuerza la negociación entre todos los otros niveles. Este es el secreto de la naturaleza. A cada instante, en nuestro interior, estas negociaciones conducen a los sistemas a la armonía. Por supuesto, estas negociaciones en un cuerpo humano no alcanzamos a verlas, pero no quiere decir que no sucedan. Sigue el rap diciendo, tanto la ciencia como la Kabbalah reconocen que el mayor y si no el único y verdadero problema en este mundo somos nosotros.
Somos nosotros que no entendemos la dinámica de los sistemas naturales. Stephen Hawking, que fue un físico y un cosmólogo británico, dice así: pienso que los virus informáticos deben considerarse vida. Creo que dice algo acerca de la naturaleza humana, que la única forma de vida que hemos creado hasta ahora es puramente destructiva. Hemos creado la vida a nuestra imagen. Stephen Hawking, físico y cosmólogo británico, en paz descanse. Y en palabras sencillas, el Rabbi Yehuda Ashlag, en su artículo Paz en el Mundo, dice: y en palabras sencillas, diremos que la naturaleza de todos y cada uno de los seres humanos es aprovecharse de todas las criaturas del mundo para su propio bien. Y aun cuando uno le da algo a sus semejantes, no es solo por necesidad. Y aún entonces hay en eso algo de explotación hacia sus semejantes. Solo que el hecho, es decir, la explotación, se efectúa de manera fingida. Hoy diríamos de manera hipócrita. De modo que su amigo no lo perciba. Rabbi Yehuda Ashlag, en su artículo La paz en el mundo. El hecho, dice el Raf, de que la naturaleza existe y que no se destruye a sí misma a cada momento, es una prueba irrefutable de que no funciona de manera egoísta, de que se coordina como un sistema, anteponiendo el bienestar general al particular. En la Kabbalah, en la sabiduría de la Kabbalah, cuando las necesidades del conjunto son prioritarias a las individuales, pues se denomina altruismo. Repito esto, en la Kabbalah, cuando las necesidades del conjunto son prioritarias en lugar de las necesidades individuales, a esto es a lo que llaman los sabios altruismo. En un sistema con estas características, los elementos particulares contribuyen constantemente con el sistema, sea un organismo o una sociedad humana. Los humanos, en casi todos sus aspectos, son como las especies animales. Sin embargo, hay un aspecto en el que nos diferenciamos de la naturaleza. Anteponemos nuestro propio interés al del conjunto. Y esto es la esencia del egoísmo. No necesitamos enseñar a los animales o a las plantas o a las rocas, en caso de que les pudiéramos enseñar cómo comportarse. Siempre lo hacen de acuerdo con la naturaleza, de forma altruista, colocando el interés general delante del particular. Lo hacen de manera instintiva.
Por ese motivo, los animales de presa cazan únicamente para su sustento y mantienen el delicado equilibrio del hábitat. Sin en cambio, dice el Rab, los humanos no cazan para comer, sino para tener riqueza y explotar su entorno. El único problema con la raza humana es que, a diferencia de los animales, funciona en un, entre comillas, sistema operativo egoísta, en lugar de uno altruista, lo cual termina afectándonos a todos. Por ejemplo, a través de las desgracias ecológicas, entre muchísimas otras cosas. Así pues, dice el Rab, para enmendar el rumbo y detener el desequilibrio de la homeostasis de la naturaleza, necesitamos la instalación del mencionado, entre comillas, sistema operativo altruista, en lugar de uno tan fallido como el actual. Es decir, altruista, un sistema en donde se va a privilegiar el colectivo en lugar de lo individual. Notemos que se va a privilegiar, no está mencionando que debemos destruir el individual. No, para nada, va a seguir existiendo. Y para encontrar el programa adecuado, necesitamos ir lo que él llama distribuidor de programas, que sería el creador. En la sabiduría de la Cábala, las palabras Dios y naturaleza son sinónimos y tienen un valor numérico igual, 86. Así pues, los sabios cabalistas han descubierto y actualizado, y esto es lo importante de este asunto aquí ya dentro de la Cábala. Los sabios cabalistas han descubierto y actualizado un método que nos enseña cómo sustituir ese disco duro, entre comillados, ese disco duro egoísta con uno altruista. Así o más clarito. Esto es la sabiduría de la Kabbalah. Enseñarnos el método del altruismo. Y sigo leyendo, y hoy en día, cuando muchos reconocen que un drástico cambio desde lo profundo del corazón es necesario, la Kabbalah es retomada como la alternativa para que la humanidad alcance la felicidad y la plenitud duraderas, en equilibrio con la naturaleza. Esto es lo que vamos a aprender en la sabiduría de la Kabbalah. Esto es lo que vamos a profundizar en nuestro estudio de la sabiduría de la Kabbalah. Vamos a aprender un método completamente científico de cómo pasar del egoísmo que tanto crisis y conflicto nos ha llevado durante siglos en forma personal como colectivo,
lo vamos a cambiar o a transformar al altruismo y vamos a extender un sistema completamente humano, es decir, que viene del hombre, en correspondencia con los sistemas de la naturaleza. Eso es lo que hacemos. Y esto nos va a traer muchísimo mayor beneficio y placer, incluso personal, que el que estamos obteniendo con los deseos egoístas que tenemos actualmente. Sí, así es. Vamos a tener un placer mucho más ilimitado y grande del que actualmente tenemos con los deseos corporales egoístas, que además, inmediatamente que se consiguen, se pierde el placer. Todo esto lo vamos a conseguir cuando decidimos el camino espiritual, el camino del altruismo, el camino de la sabiduría de la Kabbalah, el camino de la naturaleza, o como ustedes quieran llamarle, el camino de Dios. Esto es lo que vamos a conseguir. Y esto es lo que los estudiantes de Kabbalah van profundizando al cabo del tiempo de persistir y esforzarse en encontrar todo esto. Bueno, creo que aquí le dejamos y la próxima vez vamos a leer, si no me equivoco, el punto número 4. No, ya pasamos a otro esquema que se llama educación para las nuevas generaciones. Es un apartado que llevaría el número 5, porque el 4 fue Kabbalah y ciencia. Bueno, vamos a ver qué será esto de educación para las nuevas generaciones. Lo veremos en la próxima ocasión. Muchas gracias. Nos vemos. Buenas noches.